Muy buenos días. Para la guía 87 el tema principal son transformaciones rígidas. Iniciamos la guía con recordando conceptos básicos, y para esta parte de transformaciones rígidas trataremos tres conceptos básicos principales, los cuales son reflexión, traslación y rotación. Tenemos acá un ejemplo de una figura en forma de F, la cual la vamos a primeramente a rotar 90 grados, después la vamos a reflejar y por último la vamos a trasladar hacia la izquierda. Bueno, entonces haremos un pequeño repaso de los tres conceptos de transformaciones rígidas. Bueno, aquí veremos el concepto principal de las tres transformaciones rígidas que son. Entonces recordemos que las transformaciones rígidas son movimientos que realizan las figuras siendo congruentes. Iniciemos con la traslación. La traslación es el movimiento de la figura hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados sin cambiar el tamaño o la forma que tiene la figura. Aquí vemos que la figura fue trasladada inicialmente a la derecha y posteriormente hacia la parte de abajo. La figura para la parte de la traslación no va a afectar su ángulo ni su tamaño. Acá vemos otro ejemplo donde la figura fue trasladada del punto A al punto A' sin afectar su tamaño ni sus ángulos. Conserva el mismo ángulo con respecto a su posición inicial. Para la rotación, tenemos que la rotación es el movimiento de la figura alrededor de sí misma, pero no cambia su forma y su tamaño. Para la parte de la rotación tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un punto o un eje de rotación. Es muy claro saber y conocer el punto o el eje de rotación. En este caso tenemos la figura A, B, C, D, E y tenemos el punto de rotación F. El punto de rotación es como si la figura estuviera anclada a eso con una cuerda imaginaria, el cual en este caso va a rotar hacia abajo en un ángulo. Esta vez sí va a afectar su ángulo, no va a afectar su forma ni su tamaño, nunca van a afectar su forma ni su tamaño. Y vemos como la figura rota partiendo del punto o anclándose del punto F. Acá vemos de una manera más gráfica como una figura ABC es rotada. Por último tenemos la reflexión. La reflexión es la imagen reflejada en el mismo efecto, como cuando te miras a un espejo. Recuerda que la figura no cambia de forma o tamaño. Entonces, para la reflexión, o también llamada simetría axial, tenemos que tener muy en cuenta esta línea de simetría, la cual es la que nos va a servir como foco, este eje de simetría, para basarnos la distancia en que va a ser reflejada la imagen. En este caso, si esta parte tiene 2 centímetros con respecto al eje de simetría, esta otra parte también tendría que tener los mismos 2 centímetros con respecto al eje de simetría. Estas son las tres transformaciones rígidas que existen.